Vamos a realizar una suma de vectores utilizando un método analítico del siguiente sistema de fuerzas. En este sistema vamos a usar una suma de vectores por componentes rectangulares. Tenemos lo siguiente, tenemos un primer vector de 3 newtons que está sobre el eje horizontal. Por lo tanto, no tiene ningún ángulo. Luego tenemos un vector 2 de 4 newtons que forma un ángulo de 60 grados. El vector número 3 es de 2.5 newtons y forma un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Y el último vector, el vector 4, está hacia abajo sobre el eje vertical y tiene una magnitud de 1. Entonces, vamos a escribir los datos que tenemos. Vamos a poner que el vector 1 es de 3 newtons y 0 grados. El vector 2 es de 4 newtons y 60 grados. Ahora viene el vector 3, que es de 2.5 newtons. Pero no vamos a poner que es de 20 grados, porque el ángulo de este vector, si queremos medir un ángulo positivo, los ángulos se empiezan a medir desde aquí, desde este cuadrante, y empezamos a medirlos en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta llegar otra vez al punto del que partimos. Entonces este ángulo lo estaríamos midiendo al revés porque lo estamos midiendo de aquí hacia arriba. Para tener bien la medida de este ángulo en este método necesitamos medir ese ángulo desde aquí hasta acá. Entonces, si yo llego hasta la horizontal, este ángulo mide 180 grados. Pero como no llegamos, nos faltaron 20, entonces vamos a decir que ese ángulo van a ser 180 grados menos 20 grados. Es decir, que su medida es de 160 grados y eso es lo que vamos a poner. El vector de 2.5 newtons tiene un ángulo de 160 grados. Y por último, el vector número 4 tiene una magnitud de 1 newton y el ángulo que forma pues es hasta acá, es decir que son 270 grados. Aunque este dato en realidad no lo vamos a ocupar, más adelante vas a ver por qué. El paso número 1 es obtener los componentes rectangulares para cada vector en X y en Y. Entonces vamos a poner de este lado los componentes en X y de este lado los componentes en Y. Para el vector número 1, como el vector está completamente sobre la línea horizontal, no tiene ninguna componente en Y. Todo el vector está en X, entonces su componente en X es de 3 newtons y su componente en Y, vamos a poner aquí que este es X, su componente en Y es 0. Para el vector número 2, en X, vamos a tener la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Es igual a 2 newtons. Y su componente en Y van a ser 4 por el seno de 60 grados. Eso es igual a 3.5 newtons. El vector número 3 en X va a ser igual a 2.5 por el coseno de 160 grados. Eso es igual a menos 2.5 newtons. Y es negativo porque si tú proyectas el vector sobre los ejes, vas a ver que efectivamente queda del lado negativo. El vector número 3 en Y es igual a 2.5 por el seno de 160 grados y eso es igual a 0.86 newtons. Y por último el vector 4 en X
El vector 4 en X no tiene ninguna proyección, entonces el vector 4 en X es 0, porque todo el vector está sobre el eje Y, pero está hacia abajo. Eso quiere decir que además de que está sobre el eje Y es negativo, es menos 1 newton. Si quieres hacerlo utilizando los 270 grados que habíamos establecido y lo pones en tu calculadora utilizando las funciones coseno y seno, te va a dar esos mismos resultados, te va a dar 0 y te va a dar menos 1. Vamos con el siguiente paso. El paso número 2 consiste en sumar todos los componentes de X y hacer un solo conjunto y sumar todos los componentes de Y por separado. Entonces vamos a utilizar este simbolito que quiere decir sumatoria. Lo vas a ver a menudo en física y en matemáticas. La sumatoria de los componentes en X va a ser igual a 3 más 2 menos 2.5 porque ese vector salió negativo y eso es igual a 2.5 newtons. Y la sumatoria de los componentes en Y es igual a 3.5 más 0.86 menos 1 porque ese vector era negativo y eso es igual a 3.36 newtons. Vamos con el siguiente paso. El paso número 3 consiste en obtener el vector resultante utilizando una fórmula. Entonces tenemos que el paso 3 es el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de los componentes en X al cuadrado más los componentes de Y al cuadrado. Resolvemos estas operaciones y nos queda 4.19 newtons. Este ya es el vector resultante, este es el resultado que estábamos buscando obtener. Ya nada más nos falta obtener el ángulo. En el paso número 4 vamos a obtener el ángulo del vector, lo que nos indica cuál es su dirección. Para obtenerlo vamos a utilizar la tangente del ángulo, que es igual a la suma de los componentes en Y entre la suma de los componentes en X. Los componentes de Y y los componentes de X son los que obtuvimos en el paso número 2. Entonces vamos a poner que la tangente del ángulo es igual a 3.36 entre 2.5. De ahí obtenemos que la tangente del ángulo es igual a 1.344. Pero obtuvimos la tangente del ángulo, no el ángulo. Si queremos obtener el ángulo, entonces vamos a utilizar el inverso de la tangente de 1.344. Resolvemos eso y vamos a obtener que el ángulo mide 53.35 grados. Y ya tenemos la magnitud del vector y su dirección que está indicada por este ángulo.